Jesús. Adelante. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. El mensaje de hoy es domingo 5 de julio del año 2020. Y hoy vamos a compartir una palabra que va a sacudir nuestras mentes, va a desafiar nuestras mentes, pero sobre todo va a alimentar tu alma, mi alma, y nos va a hablar acerca de lo que Dios quiere que tú y yo tomemos por bandera en estos días y todo el resto de nuestra vida. Hoy quiero compartir con ustedes un hermoso mensaje que Dios puso en mi corazón. No hermoso porque yo lo voy a compartir, sino por lo que Dios transmitió. Y yo quiero decirte, yo lo recibí y me encantó lo que Dios me dijo en esa hora. Y este mensaje se titula Déjame conquistar. Así se titula, repítelo conmigo ahí donde estés, aunque te sientas así medio loquito, repítelo, déjame conquistar. Así se llama el mensaje de esta mañana y hoy con mucho gusto vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con las conquistas en nuestra vida, con lo que tiene que ver con nuestros proyectos de vida y que de repente caminamos en pos de ellos y en el transcurso, en el ejercicio, en el trayecto de ese camino, muchas veces nuestros proyectos se van diluyendo, se van perdiendo y no llegamos a conquistar lo que nos hemos trazado. Hoy vamos a hablar acerca de la conquista, pero tiene más que ver con tus sueños, con mis sueños, con los sueños que Dios ha respaldado en nuestra vida. Esos sueños que en algún momento empezaron a florecer en tu corazón y en tu mente y por alguna razón han pasado los años y se han venido las dudas, las incertidumbres y todavía no estamos claros si eso en realidad va a suceder o no va a suceder. Hablar de sueños es hablar de que tú y yo estamos vivos, de que tenemos ilusión, de que tenemos aspiraciones y de que tenemos deseos de llegar a un punto en el cual no nos encontramos en estos momentos. Hablar de sueños es hablar de anhelos en un futuro o quizás en el presente o quizás anhelos que vienen de muchos años atrás y que hoy en día tú y yo todavía mantenemos una expectación, quizás una esperanza y hoy Dios a través de esta palabra quiere desafiar nuestras mentes para que tomemos esos sueños y los confrontemos con lo que Dios nos está diciendo y entonces nosotros juntos rescatemos qué es lo que Dios ha planeado hacer con mis sueños, con tus sueños y entonces de esa manera caminar en pos de Él. Fíjate que todos en esta vida, en algún momento de nuestra vida, en alguna edad, la niñez, la juventud, no importa la edad, puede ser la misma senectud, no sé, la edad que sea. Dios nos ha permitido y nos ha dado la capacidad de poder visualizar y algunas circunstancias que para nosotros pueden ser sueños. Y de repente, a través de los años, algo ha sucedido que esos sueños se han quedado como atorados, como paralizados, como que de repente se ha venido el punto en el que llegamos a dudar si eso en realidad va a suceder o no. Hoy quiero hablar acerca de la conquista, pero esa conquista que tiene que ver con tus sueños. Y me encanta la imagen que hoy estamos presentando porque ve a dos personas que están viendo a través de una montaña, están viendo un territorio y ellos están añorando algo, visualizando hacia abajo como lo vemos tú y yo a veces en nuestras vidas. Llegamos a un punto en donde podemos visualizar y podemos decir, bueno, hacia allá quiero ir, hacia allá me quiero dirigir. Hoy quiero tocar este mensaje y quiero compartir contigo esta palabra y para ello vamos a tocar 3 puntos importantes. 3 puntos que tienen que ver con nuestros sueños. En primer lugar, quiero decirte que tenemos que identificar esos sueños. Identifícalos. Identifica bien qué son sueños. No los confundas con caprichos, no lo confundas con esos deseos de pisotear al prójimo, no, para poder llegar al objetivo, no es eso. Identifica tus sueños. Número 2, no los entierres. Manténlos vivos. Y aquí vamos a profundizar un poquito acerca de este asunto. Y como tercer punto, busca la firma de Dios.
3 puntos. Identifica tus sueños. Número 2, no los entierres. Y número 3, busca la firma de Dios. Y es que tenemos que entender claramente tú y yo cuáles son aquellos anhelos a los que les podemos llamar sueños. Porque si esos anhelos tienen que ver con pasar por encima de los demás, pese lo que pese, pase lo que suceda, y no nos va a importar si en el alcance de esos objetivos nos vamos a llevar a 2 o 3 en el camino y los vamos a lastimar, déjame decirte que a eso no me voy a referir. Me voy a referir a aquellos anhelos que Dios ha puesto en tu corazón y que algún día sueñas con lograrlo. Quiero ponerte algunos ejemplos. A lo mejor tú sueñas que algún día toda tu familia va a estar reunida y todos van a estar comiendo o cenando en armonía o en santa paz. Algún día tú sueñas que quizás la situación económica va a ser distinto en tu casa. O quizás tus sueños puede ser que algún día ese hijo que está ausente algún día va a regresar a casa. O aquel matrimonio que se ve tan destruido algún día va a volver a ser un matrimonio brillante. O tú sueñas quizás que algún día les vas a poder dar una casa a tus hijos. O quizás algún día en tu iglesia tú vas a poder servir de tal o cual manera. O quizás tú has soñado que en algún día te conviertes en un hombre, en un héroe, en alguien que ayuda a su sociedad, a su ciudad. Entonces, allí es donde tú puedes centrar tu mirada y entonces empezar a identificar aquellas cosas que tú las puedes reconocer que en verdad son sueños. Quiero compartir un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Josué, un personaje que hemos venido estudiando en los últimos meses, inclusive, en los últimos días. Y la palabra de Dios la comparto contigo en estos momentos en Josué capítulo 14. La palabra de Dios en el capítulo 14 de Josué, versículos del 6 al 8, nos dice de la siguiente manera: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Más adelante, en el pasaje seguimos leyendo y dice así: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel estaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. La siguiente porción dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Bueno, aquí
vemos una historia que yo necesito ir un poquito más allá al contexto. Esta historia tiene que ver allá en el libro de los Números, capítulo 13. No te desvíes, si quieres lo checas después. En aquel tiempo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que Dios los llevaba a una tierra prometida, llegaron a un punto que ya era casi la antesala a la tierra prometida. Y justamente en ese lugar fue cuando Moisés decidió enviar a 12 espías, así les llama la escritura, para que fueran a explorar la tierra que Dios les iba a entregar. De esos 12, cuando regresaron y recogieron toda la información, de esos 12, 10 de ese equipo trajeron un informe muy deprimente, muy decepcionante, desalentador, y solamente hubo 2 locos llamados Josué y Caleb, que ante la misma escena trajeron un informe muy distinto, un informe alentador, un informe de confianza en Dios. Sin embargo, en aquel punto, cuando ellos entraron a aquella tierra, justo tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar. Centra tu mirada en ese lugar llamado Cades Barnea. Repítelo conmigo, Cades Barnea. Cades Barnea era el lugar a donde esos 12 espías habían introducido sus pies para explorar la tierra, y allí se habían dado cuenta de todo lo que había. Los 10 que trajeron un informe pesimista dijeron: no vamos a poder. Y si tú quieres profundizar un poquito, te invito por allá en nuestra página de YouTube. Te vas a dar cuenta, por allá a principios de mayo hablamos sobre este mensaje, se llamaba Cambio de Enfoque. Esos 10 trajeron lamento y le dijeron a Moisés: no vamos a poder, no vamos a entrar a esa tierra, hay unos gigantes enormes, hay ciudades amuralladas, hay tantas cosas difíciles, que eso ocasionó un dolor en el pueblo y una decepción, y rompió con los sueños de muchas personas de ver esa tierra prometida. La gente compró tanto en su corazón y en su mente esa idea, que de verdad pensó que sus sueños se habían frustrado y ya no iban a poder avanzar. No obstante, Caleb y Josué, quienes habían logrado ver la misma tierra desde un ángulo de fe, habían visto que Dios estaba con ellos y Dios les iba a llevar a conquistar aquella tierra, por muy difícil que fuera, pero esa tierra sería de ellos. Sin embargo, aquel momento fue tan crucial en el trayecto del pueblo de Israel, que eso fue lo que determinó aquel pesimismo, aquella decepción, aquella manera angustiosa de ver la vida. Fue lo que determinó que el pueblo de Israel no pudiera entrar a la tierra prometida, sino por el contrario, el pueblo retrocedió y empezaron a caminar en una dirección sin rumbo, y eso los llevó a 40 años de deambular por el desierto, de ir a caminar hacia un destino soñado, pero al mismo tiempo sin claridad sobre el asunto. Dios se había decepcionado tanto del pueblo de Israel que no permitió que esa gente que había destruido los sueños de Dios, los sueños de hombres de Dios como Josué, como Caleb, como Moisés, esa gente dijo: Dios, no van a poder conquistar lo que yo les voy a entregar. Esa gente, Dios dijo, no van a acceder a un lugar donde ellos no creen que tienen derecho a aspirar. Esa gente Dios la mandó al desierto, y durante 40 años caminaron a través del desierto. Y déjame decirte algo lamentable que es real. En esos 40 años, toda esa generación murió. Se levantaron nuevas generaciones. Pero hubo un hombre que allí, en ese Cades Barnea, alcanzó a ver lo que Dios le había mostrado. Y cuando estoy hablando de este hombre que se llama Caleb, cuando Caleb alcanzó a ver esa tierra prometida que Dios le había prometido, les había dicho tiempo atrás, entonces Caleb tomó eso como un anhelo en su corazón.
Y dijo, yo quiero tener esa tierra, yo quiero conquistar la tierra que Dios nos dio. Pero el pueblo no lo apoyó. El pueblo no quiso seguir la información que Caleb y Josué trajeron. Y eso lo llevó a Caleb a guardar ese sueño y a tenerlo ahí escondido por más de 40 años. Pero ahí se quedó. Y ese sueño no se apagó. Ahora quiero que vayas y veas conmigo el primer punto de este mensaje. Yo quiero decirte que tú tienes que identificar cuál es tu Cades Barnea. Repite conmigo, ¿cuál es tu Cades Barnea? Identifica tus sueños. El sueño de Caleb, el de Josué, se llamaba Cades Barnea. Identifica cuál es el tuyo. Porque sabes una cosa, en esos momentos, cuando tú visualizas algo y que Dios ha puesto en tu anhelo, en tu corazón, que tú puedes aspirar a ello, en esos momentos cuando tú dependes de la mano de Dios, esos sueños que Dios ha depositado en ti se van a estampar en tu corazón. Y eso van a conducir tus pasos a lo largo de tu vida. Y todo lo que tú vayas haciendo y construyendo a medida que vas andando por esta vida, tendrán que ver con ese sueño, ese Cades Barnea que se quedó allá, que fue un punto de ruptura para muchos que no creían, que fue un punto en donde se dividió quizás el cumplimiento de la promesa de Dios por más de 45 años o 40 años para ser exacto. Caleb atesoró eso en su corazón. Caleb no renunció a eso. Y ese sueño tiene que ver quizás con aquel momento de frustración que tú algún día en tu vida pasaste. Tiene que ver con aquel tiempo en donde tú no querías, pero alguien te convenció de que eso no era para ti. Era aquel momento en donde alguien te dijo, no, mijo, tú no puedes aspirar a eso porque tú eres pobre, porque tú eres feo, porque tú eres... no tienes preparación, porque nadie te conoce, qué sé yo. Y de repente ese Cades Barnea se queda ahí estampado en tu corazón porque alguien se empeñó en arrancarte ese sueño. Y entonces tú llega un momento en que de repente crees que de verdad eso no es para ti. Y no es para que confundamos cuando es escuchar un consejo y cuando alguien te está diciendo renuncia a un sueño al que tú tienes derecho. Porque déjame aclarar esto. Tenemos derecho a soñar. A Dios le gusta que tú y yo soñemos porque Dios tiene sueños para ti también. Y Dios comparte sus sueños contigo y conmigo. Y ese es un derecho el que Él nos ha entregado a nosotros y que nos da la oportunidad de caminar en pos de ello. No faltará quien te diga que tú no eres para eso. No faltará quien te diga que tú no eres capaz, que tú no naciste para eso, que tu situación fue muy diferente. Quizás esas personas pueden estar bien intencionadas para evitarte que te lastimes, para evitar que tú fracases y te duela. Pero déjame, por favor, recordar esto. Nadie puede garantizar que tú y yo no vamos a fracasar en el intento. Vamos a fracasar una vez, quizás 2 veces, 3 veces, 15 veces. Pero cuando los sueños están estampados en el corazón tuyo es porque Dios los ha respaldado y están allí y no tienen que ver con la edad, tienen que ver con el corazón que Dios ha venido formando en tu vida y en la mía. Son aquellas batallas que no se han apagado, que no se han impuesto, que no han sobrepuesto sobre tus sueños. Déjame decirte un poquito, aclararte esto. Cuando tú tienes un sueño, enfrentas 1000 batallas en tu vida. Cuando tú tienes un anhelo y sabes que lo has consultado con Dios y sabes de antemano que le has pedido a Dios por ello y has atravesado crisis, problemas, batallas, circunstancias y sin embargo siguen ahí. Ojo con esto. Tienen que ver con sueños que los tienes que confrontar con Dios. Porque tal vez si esos están ahí todavía, es porque estamos hablando de que eso a lo mejor es un sueño que Dios ha previsto o ha querido que tú lo conserves en tu corazón. Tiene que ver quizás con aquel momento en donde tú sabías, tú escuchaste la voz de Dios y te susurró al oído. Por eso cuando yo estudio la historia de Caleb y cuando veo que Caleb en aquel momento en la palabra de Dios nos dice que ya habían pasado muchos años cuando Caleb
venía junto con otro grupo de personas y se acercaron al líder de aquel momento, que era Josué. Caleb apeló a los años pasados, porque Josué era su amigo. Y te lo digo de manera coloquial, Caleb se acercó con Josué y le dijo: Josué, traigo una necesidad en mi corazón, tú que eres el líder de este pueblo, el gobernante. Y Josué sabía que su amigo traía un asunto importante. Entonces Caleb empezó a regresar la historia, a ver en retrospectiva y ver aquel punto de Cades Barnea como un punto crucial que se quedó en el tintero, se quedó justo en la mesa para poder darle la firma final y se quedó pendiente en su corazón y en su anhelo. Y Caleb le dijo a Josué: ¿tú te acuerdas aquella vez que fuimos? Hace 45 años, Josué. Fuimos tú y yo con otros 10 más, que dicho sea de paso, esos 10 ya no existen. Pero fuimos aquellos 12, nos introdujimos en una tierra, esa tierra llamada Cades Barnea, y muchos dijeron que no podíamos aspirar a ella. Pero algo sucedió, Josué, en mi corazón, que ese lugar quedó plasmado en mi corazón, ese anhelo, ese deseo por mi familia, ese deseo por estar mejor, ese deseo por servir a Dios, ese deseo por salir de la situación, ese deseo por cambiar la generación, por la dinastía de nuestra gente. Ese anhelo ha quedado estampado a lo largo de los años. Y Caleb le dijo, Moisés, le dijo a Josué: oye, amigo, eso todavía lo tengo presente y no se me ha borrado. Y lo tengo tan presente porque en aquel momento, Josué, tú escuchaste a Moisés decirme a mí con sus propias palabras, palabras que le vinieron de Dios. Moisés me dijo: esa tierra, Caleb, que tú has pisado con tus pies, esa tierra va a ser tuya y de tu familia. Moisés se lo dijo, era palabra de Dios. Era promesa de Dios, era un sueño que estaba ahí, de alguna manera Dios confirmando: ese es un anhelo verídico, real, válido y es para ti. Sin embargo, 10 más que estuvieron ahí se encargaron de arruinar sus planes en aquel momento cuando Caleb tenía 40 años y no fue posible tomar lo que Dios le había dicho que sería de él. Y pasaron los años, 45 años, narra Caleb, pasaron y eso todavía seguía incrustado en su cabeza, en su corazón. Ese Cades Barnea estaba pendiente, era un tema pendiente. Y entonces Caleb se acercó con Josué y le dijo: Josué, hay algo que no me puedo sacar de mi corazón y de mi mente, y se llama Cades Barnea. Y como segundo punto yo te digo, si ya identificaste cuál es tu sueño, cuál es tu Cades Barnea, ahora el segundo punto que yo voy a compartir contigo es: no lo entierres. No lo entierres. No importa la edad que tengas, no lo entierres. Es un sueño que tú has tenido y que lo has confrontado con Dios. Caleb tenía 85 años en ese momento. Y Caleb se sentía igual de fuerte que hace 40 años. Y yo no me puedo imaginar a Caleb de 85 años y todavía queriendo ir por más. Porque debo recordarte que pasaron esos 45 años. 40 se fueron perdidos en el desierto, en darle vueltas y vueltas y vueltas al desierto. Pero después de esos 40 años, el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y ya no llegó por esta parte en donde estaba Cades Barnea, sino llegó por el otro lado, por acá, por el lado del oriente. Y entonces de ese lado, cruzando el río Jordán, es como ellos llegaron, cuando pudieron haber llegado de una manera mucho más rápida. Ya habían acomodado a los pueblos, a las familias en las tierras, en esa región de Canaán, pero había una asignatura pendiente en el corazón de Caleb. Cades Barnea se había quedado al otro lado de la tierra prometida, pero era parte del territorio que Dios había prometido a ellos. Y entonces Caleb
no sepultó su sueño. Y eso es lo que quiero que enfatices hoy en tu vida. No entierres tus sueños. Tengas 20, 30, 40, 60, 80 años, 90 años, y Dios ha dado un sueño para tu corazón y para tu vida. Es que Dios va a obrar, no importa el trayecto que hayas caminado, no importa cuántos intentos has tenido en tu vida, no importa cuál es la edad, no importa cuántas frustraciones has tenido, pero tienes derecho a soñar. Tienes derecho a pretender que Dios te cumpla un sueño que ha estado ahí plasmado en tu corazón, y a veces nos sentimos tan culpables por los sueños que venimos atesorando en nuestra vida. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque yo he visto y he conocido a muchos creyentes que creen y que aman a Dios, pero de alguna manera se han lacerado a sí mismos, se han cortado las ilusiones, se han quitado los sueños porque creen que están ofendiendo a Dios. Y se han privado de disfrutar algunas cosas que les ha puesto Dios en el camino, pero no lo han hecho porque sienten que eso ofende a Dios. Y es una gran dificultad poder cambiar esa manera de pensar. Es muy difícil cuando yo escucho a una persona decir, ¿sabes qué? A Dios no le agrada que yo haga eso. Y estamos hablando de cosas muy sencillas. Hace un tiempo yo hablaba con una persona y le dije, oye, voy a tener una reunión con gente de gobierno. Entonces me dijo, discúlpame, pero yo no comulgo con esas cosas. Y entendí, entonces respeté esa parte, pero también entendí que así como ese caso, hay muchos casos de personas que aman a Dios y que por alguna razón sienten que están ofendiendo a Dios por hacer algo que a todas luces no es incorrecto, no ofende a las personas. Sin embargo, creemos que no tenemos derecho a hacerlo porque estamos ilusionados con ello. Y así hay personas que se privarán de estrenar un carrito, de estrenar una casa, de cambiar de colonia, de comprar un traje nuevo, de comprar o comer en un restaurante mejor, porque creen que con eso están ofendiendo a Dios. Y yo tengo que tomar en cuenta esto para decirte, no ofendemos a Dios de esa manera. A Dios le gusta que tú sueñes, a Dios le gusta que tú aspires, a Dios le gusta que tú veas hacia adelante. A Dios le gusta que tú y yo, así como Caleb, soñemos con una ciudad, soñemos con una casa, soñemos con una colonia, soñemos con la tranquilidad de nuestra familia, soñemos, se vale soñar. Y Caleb era un reclamo que él traía consigo mismo, era un anhelo que yo me imagino que a lo largo de su vida, él estuvo consultándolo con Dios durante 45 años y le decía a Dios, ¿es posible que ese anhelo se cumpla? ¿Será posible que eso yo lo vea realizado? Y es que son los anhelos que están impregnados en tu vida, en tu ser. Y a veces como hijos de Dios nos sentimos tan culpables de tenerlos que renunciamos a ello. Y yo, amigo, yo debo decirte que Dios no está peleado con que tú sueñes. Dios no está peleado con que tú aspires. Ese no es el problema con Dios. Ahorita voy a decirte cuál es el punto aquí. Pero a veces nosotros podemos planear poner una empresa, un negocio, y ya Dios nos ha provisto de lo elemental en nuestra casa. Y de repente tú puedes decir, quiero ir por más. Entonces aquí es un punto crucial porque empiezas tú a ver cómo se revela, cómo surge un Cades Barnea de nuevo en tu vida. Y entonces empiezas a visualizar de nuevo una situación, una tierra en la que solamente la tienes que llevar al corazón de Dios y planteársela a Él. Y entonces es aquí donde yo te voy a decir que hay un tercer punto fundamental en nuestro recorrido. Hemos dicho que para este mensaje teníamos que dividir nuestro tema en tres cosas. Identifica tus sueños, número 1. Número 2, no los entierres. No permitas que se queden sepultados. Y número 3, y esto es fundamental, busca la firma de Dios. Repita conmigo, busca la firma de Dios. Si no buscamos la firma de Dios, entonces tenemos que tomar caminos diferentes en lo que yo te estoy compartiendo. Buscar la firma de Dios, eso es lo que a veces no nos gusta hacer. Eso es lo que a veces no queremos escuchar.
Porque Dios, tú y yo sabemos que Dios siempre tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Pero muchas veces esos pensamientos de bien no te agradan a ti y no lo quieres escuchar. Y es cuando alguien viene y te propone un negocio que tú sabes que no le va a agradar a Dios, pero los números son jugosos, las cosas se ven muy alentadoras, entonces Dios está esperando que tú llegues y le presentes ese sueño para que entonces Él dé el visto bueno y te ponga visto bueno. Pero ojo, es posible que Dios diga, no, mi hijo, usted no es para eso. Usted no va a caminar por ahí. Y aunque tú como niño, yo, pero Dios, es que fíjate que a fulanito, fíjate que manganito. Dios te va a decir si es para ti bien o no es para ti bueno hacerlo. Y Dios está pensando en cosas que tú y yo a veces no pensamos. ¿Cuántas veces me ha tocado llegar delante de Dios, y te lo digo a título personal, cargado de ilusión, como brincando como si fuera el Chavo del Ocho y queriéndome hacer ilusión, y es que yo y esto, y queriendo convencer a Dios cuando Dios está esperando tranquilamente poderte decir, ¿ya te diste cuenta que no apruebo eso? Y es que no es que Dios sea egoísta, es que lo que Dios está buscando es lo mejor para ti, pero a veces lo mejor para nosotros no es lo que nosotros queremos escuchar. A veces lo mejor para nuestra vida no es lo que va a suavizar tu oído. A veces tú y yo estamos necesitando que suene la caja registradora para que llamarlo a eso bendición, y no necesariamente va a ser así. Tienes que cerciorarte que los pensamientos tuyos sean congruentes con los pensamientos de Dios, porque no necesariamente tus pensamientos son los pensamientos de Dios. Estos son los puntos en donde a veces hace crisis nuestra vida. Y estos son los puntos en donde de repente renunciamos mejor a ya no escuchar el consejo de Dios porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y es ahí donde mejor decidimos darle la espalda a Dios y entonces decirle a Dios, no, Dios, perdóname, pero yo voy tras eso. Y entonces ese Cades Barnea que tú pensabas que era algo que Dios te había autorizado, resulta que de repente te empiezas caminando en la dirección en un sentido que Dios no tiene nada que ver en el asunto. Hace muchos años una personita de mi iglesia me decía, pastor, cuando usted sea más grande, cuando usted sea más viejo, yo me voy a encargar de usted. Y no es que yo te traiga esto a colación porque yo quiero y sueño eso. No estoy soñando nada de eso. Estoy tratando de traer las palabras de una persona. Y entonces yo le decía, me da mucho gusto lo que dices, no es por ahí, no es lo que yo anhelo, lo que yo quiero es que tú seas prosperado, que tú busques la dirección de Dios, que a ti te vaya bien, que te prospere, porque Dios ha visto tu corazón y tu corazón es genuino delante de Él. Nunca pierdas ese sueño y ese anhelo. Y si hoy estás padeciendo, no te desesperes. Hay un tiempo en donde Dios va a empezar a hablar y a revelar y a ver cristalizados tus anhelos. Pero Dios tiene un tiempo. Sin embargo, a veces no nos conviene esperar los tiempos de Dios. Sin embargo, a veces no nos gusta la idea de permanecer un poquito a la espera, 5, 10, 30 años, porque de repente decimos, bueno, si tú no estás en el asunto, entonces yo me las voy a jugar. Y entonces dices, como dice un comercial por ahí, a partir de hoy yo pongo las reglas. Y empiezas a caminar en tu propia dirección, en tus propios planes, en tus propios anhelos. Pero ¿sabes una cosa? Se te olvidó pedir la firma, la más importante, la firma de autorización de aquel que respalda los proyectos de vida, respalda los proyectos que trascienden por generaciones. Te faltó pedir el autógrafo de aquel que es el dador de la vida, el que te permite vivir un día más. Te faltó pedir el visto bueno de aquel que puede hacer que todas las cosas se acomoden para que tú puedas pasar. Has llegado a pensar que eres tan autosuficiente que no necesitas de Dios. Y cuando te das cuenta de que todos tus anhelos en donde no involucraste a Dios no te han llevado y no te han conducido al punto que tú asumías iba a llegar, entonces te das cuenta que tienes que borrar todo eso y empezar de nuevo.
Porque así como esos anhelos que se convierten en realidad, hay miles de personas caminando por esta vida buscando sus propios sueños, nada que ver con Dios, sus propios sueños. Y entonces de ahí se derivan frases como el fin justifica los medios. Y entonces como se trata de mis sueños, y a lo mejor mi sueño es tener mucho dinero, entonces ya no me interesa cuál es la forma en que lo voy a obtener y me voy tras el sueño y se me olvida la razón por la que yo anhelaba eso. ¿De qué sirve entonces pretender llegar a un punto si vas solo en el camino? ¿De qué sirve si a la mera hora puede ser que lo logres, pero no está tu familia para verlo? ¿De qué sirve si en el intento pierdes la vida porque incurriste en error tras error y más equivocaciones y te alejaste de Dios? ¿Cuántas veces nosotros de repente queremos reprochar a Dios que no ha respaldado nuestras acciones? Pero yo te quiero preguntar, si tú has reprochado a Dios, ¿por qué no ha respaldado tus anhelos? Quiero preguntarte para que tú te cuestiones a ti mismo y digas, ¿cuándo fue el momento en donde yo presenté los planos delante de Dios? ¿Cuándo fue el momento en donde yo identifiqué ese Cades Barnea y lo puse delante de Dios y le dije, Dios, ¿me concedes tu firma, por favor, para saber que voy a caminar en esa dirección? Si nunca ha habido ese momento en tu memoria, y significa que Dios no tiene que ver en este asunto. Significa, por tanto, que Dios no es culpable de los fracasos. Significa que a Dios no le tenemos que reprochar. Lo que significa también que puedes voltear a Dios y de nuevo consultarle y decirle, ¿podrás, Dios, en tu misericordia venir y redireccionar mis sueños para entender cuáles sean tus propósitos en mí? Y entonces dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, que entonces que busquemos a nuestro Dios y que hagamos sacrificios vivos delante de Él, para que entonces cuando nosotros nos presentemos como Él, con sacrificios vivos, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y entonces cuando nosotros hayamos presentado los proyectos delante de Dios, entonces Dios nos va a mostrar cuál es su voluntad perfecta, agradable. Y cuando Dios te revela cuál es su voluntad agradable y perfecta, tienes la garantía. Por eso me encanta pensar en Caleb. No le bastaron 45 años para renunciar a ese sueño de Cades Barnea. Y llegó con Josué y le dijo, Josué, yo te pido por favor que me permitas tomar a mis valientes e ir en pos de Cades Barnea. Voy a subir porque era un lugar alto. Voy a subir y voy a enfrentar a los que están allá. Porque voy con la bendición de Dios. Y si Dios está conmigo, entonces yo voy a regresar con la victoria. Josué sabía perfectamente a qué se estaba refiriendo Caleb. No lo dudó. El líder, el gobernante de Israel le dijo a Caleb, conozco de qué me estás hablando, amigo. Yo no puedo borrar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces le bendijo Josué. Y quiero imaginarme el resto de la historia porque no viene ahí, porque nada más viene la conclusión. Dice el resto de la historia que entonces Caleb se fue con su gente y ya nada más vemos que Hebrón vino, esa tierra de Cades Barnea, vino a ser la heredad de Caleb. Hasta hoy, cuando estaba narrando la historia Moisés, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Esa fue la historia narrada por Josué, perdón. Cuando Dios pone un sueño en nuestras vidas, cuando Dios pone un anhelo en nuestro corazón, no se nos va a desprender de nuestros ojos ese sueño. Y yo lo digo por ti que eres abuelo, que eres abuela. No te niegues la oportunidad de seguir soñando con aquello. No importa cuántos años has caminado. Si Dios un día te entregó un sueño, declara que ese sueño se va a cumplir.
Cerciórate que Dios tenga la firma estampada ahí. Y camina entendiendo que Dios te va a ir moldeando, y sé obediente cuando Dios te vaya ajustando. Porque tal vez, aunque Caleb en aquel momento de frustración, cuando vio Cades Barnea que se alejó, a lo mejor en aquel momento él tuvo que irse llorando hacia el desierto. Y a lo mejor mientras iba caminando hacia el desierto, quedaba a espaldas su Cades Barnea, y él volteaba y decía, ya no se va a hacer eso. O quizás en el trayecto de los años él decía, ¿y cuándo vamos a regresar a esa tierra que Dios me había puesto? Y tal vez él despertaba en las mañanas y soñaba Cades Barnea. O tal vez pasaron miles de problemas en su vida y decía, cada vez estoy más listo para llegar a Cades Barnea. Pero llegó un momento en su vida en donde Cades Barnea lo tenía frente a sí. Y era el tiempo de conquistarlo. Tal vez los gigantes que estaban en ese momento no lo encuentran en la escritura, pero tal vez ya los gigantes ya estaban más resignados a entregar su tierra. Tal vez ese Cades Barnea ya estaba listo para que Caleb llegara con su gente, y aquí está. Yo no sé qué es lo que tú has anhelado en tu corazón, pero lo que sí te quiero decir es que busques la firma de Dios. Acércate a Dios. Pon tus anhelos ahí. Quisiera ponerte miles de anhelos, pero tú sabes cuál es. Y hay cosas que pueden ser superfluas, pero hay cosas que en verdad son anhelos profundos en el corazón. Pon especial atención en ellos, porque Dios ha prometido que si esos sueños todavía están ahí, y si tú has buscado la voluntad de Dios, si tú has buscado la firma de Dios, entonces tengo que decirte que Dios ha prometido que sean una realidad en tu vida. ¿Quieres pedirle a Dios que sostenga esos sueños en ti? ¿Quieres decirle a Dios que no te suelte? Entonces, ve, acércate al trono de Dios y coméntaselo y dile, Dios, aquí estoy. Sella estos sueños delante de mí en el nombre de Jesús. Yo tomo las promesas de Dios y declaro que esos sueños son una realidad en tu vida y en tu familia. Y si tú has anhelado que tus niños sean grandes personajes, anhélalo cada vez más. Eso es parte de mis sueños, los de mi esposa. Que mis hijas lleguen a ser, no te voy a decir con precisión todo lo que yo quisiera, porque todo eso se lo hemos puesto a nuestro Dios. Pero son mis sueños. Seguramente tú tienes tus sueños. Tengo un sueñito por ahí, medio chiquilín, y te lo digo de manera chusca quizás. Yo le he dicho a mi familia, yo quiero ir a conocer Argentina un día. Y otros quizás que me estén escuchando me pueden decir, uy, pecata minuta, lo que tú sueñas. Bueno, sí, es un caprichito, pero no se me ha salido de la cabeza. Yo ya me he soñado allá, caminar en aquellas calles y quizás comerme un churrasco delicioso, caminar por ese pasaje hermoso que se llama El Caminito, e ir a presenciar un partido del Boca Juniors en la Bombonera. Pero deja tú eso, esas son pecata minuta, ¿cierto? Pero hay anhelos profundos en tu corazón que tienes derecho a abrazarlos, tienes derecho a pulirlos, tienes derecho a presentarlos delante de Dios. No importa el proyecto si está lleno de hojas y más hojas y más hojas, es un anhelo vehemente en tu corazón. Preséntalo para firma con el jefe, y si es de Dios, Él te lo va a firmar, y prepárate porque vienen cosas grandes en el nombre de Jesús. Amén. Padre. Sublime gracia del Señor, que unido